Seguimos con el tema de la oración y el creyente. Hoy queremos definir el tema de la fe según Hebreos 11. Comenzaremos presentando las preguntas de aplicación. ¿Qué se trata en Hebreos 11? ¿Cómo se define la fe? ¿Qué quiere decir esta definición? ¿Por qué sin fe no se puede agradar a Dios? ¿Qué evidencia tenemos de que Dios existe? Mencione algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar a una persona sin evidencia. Mencione algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar en un evento sin evidencia. Mencione algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar en una promesa sin evidencia. ¿Qué tipo de fe Dios le da al hombre a través de su palabra? De un ejemplo de cada uno. ¿De qué trata la psicología del pensamiento positivo? En la lección pasada pudimos ver cómo Dios es soberano en la oración. Oración es hablar con Dios. A través de la oración, Dios nos dio la revelación de su ser, sus mandamientos y sus planes. Dios es el Padre nuestro, el Padre del cristianismo. Su trono está en los cielos y su nombre es lo más santo. Su perfecta voluntad se hace en la tierra y en los cielos. Solo Dios perdona los pecados y nos da la habilidad de poder perdonar a otros. Él es quien nos libra del mal y no nos deja caer en tentación cuando nuestro deseo no es pecar, a pesar de que seremos pecadores hasta el día de la muerte. Nuestra oración debe estar enfocada primeramente en adorarlo por esa soberanía, por sus atributos y por el cumplimiento de su voluntad. Dios no se equivoca. Hoy hablaremos de la fe según lo define Hebreos 11. En Hebreos 11, versículos del 1 al 40, es un recuento de los fieles del Antiguo Testamento y algunos lo han titulado como el Salón de la Fama de los Santos y los Héroes de la Fe. Ellos conforman la grande nube de testigos que dan testimonio poderoso del valor que tiene de vivir por fe para que tenga fe en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo. El primer versículo nos revela la definición bíblica de lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según este versículo, fe es dos cosas: certeza y convicción. Certeza también se traduce como garantía, como substancia, y se deriva de la palabra griega que se traduce imagen misma y confianza, de tal manera que la certeza de lo que se espera puede ser la garantía de lo que se espera, la sustancia de lo que se espera, la imagen misma de lo que se espera o la confianza de lo que se espera. La fe descrita aquí como la certeza, la sustancia, la imagen misma y confianza de lo que se espera nos revela la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Certeza es tener plena certidumbre resultante de un entendimiento en Cristo en este caso. Certeza es el carácter que debemos tener mediante el cual nos acercamos a Dios. Certeza es el efecto de hacer fijar la mirada en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Por lo tanto, la primera parte de la fe se define como la plena certidumbre que tiene el creyente en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Repito, la fe es la plena certidumbre que tiene el creyente en la esperanza de que Dios va a cumplir sus promesas. La segunda parte de la definición de la fe es
la convicción de lo que no se ve. Convicción se traduce como evidencia o demostración, de tal manera que diría, la fe es la convicción, la evidencia, la demostración de lo que no se ve. Convicción se adquiere como resultado de una prueba o la seguridad que recibimos cuando algo se confirma por demostración, por ensayo. En la definición de la fe según Hebreos 11, esto quiere decir que el creyente está completamente convencido de algo que no puede ver ni puede probar. Por lo tanto, el versículo puede decir, la fe es el convencimiento completo de lo que no se puede ver, evidenciar, demostrar ni probar. Así que Hebreos 11.1 define la fe como la plena certidumbre que tiene el creyente en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, el convencimiento completo de lo que no se puede ver, evidenciar, demostrar ni probar. La forma resumida de lo que es la fe lo podemos ver de esta manera. Fe es creer y confesar una persona, un evento o una promesa sin tener evidencia que lo compruebe. Creer en una persona es creer en Dios. Mire cómo lo dice en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe agradamos a Dios. Quiere decir que creemos y confesamos en una persona sin tener evidencia de su existencia. No hay persona que pueda ser testigo ocular de haber visto a Dios sentado en su trono. Sin embargo, Romanos 1, versículos 19 y 20 dicen, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios se hizo evidente a todo hombre. A pesar de que no vemos un viejo robusto con una gran barba sentado en un trono como lo pintan muchos autores, la Biblia nos dice que por medio de lo creado en el mundo se revelan sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Esto se ha visto con toda claridad, de tal manera que no hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios y decirle, yo nunca supe de ti. Creer y confesar en un evento sin evidencia que lo compruebe, lo vemos ahora en Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Para definir lo que dice el versículo 3, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo dice lo que dice. Dios creó los cielos y la tierra de la nada en 6 días. Fuera del Creador no hay testigo que pueda dar evidencia ni contradecir este evento. El creyente con plena certidumbre y sin evidencia ni habilidad para probar, está completamente convencido de que Dios fue el creador de los cielos y la tierra. El creyente se convence por la evidencia bíblica. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el testimonio de los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Solo por el testimonio del apóstol
Juan creemos esa realidad. Dios creó los cielos y la tierra y es creador de todas las cosas visibles e invisibles. No necesitamos otra evidencia para creer y confesar que la creación es como lo dice en la Biblia, es la obra de Dios. En resumen, el creyente del siglo XXI no tiene evidencia ni un testigo ocular que pueda comprobar los eventos de la creación. Pero el creyente no necesita evidencias porque el creyente está convencido de que la creación ocurrió tal como lo describe la Biblia. Creer y confesar en una persona sin evidencia que lo compruebe lo vemos en Hebreos 11:13. En Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos que murieron en fe solo se aplica a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Esta interpretación es respaldada por el hecho de que las promesas de una patria comenzaron con Abraham en Génesis capítulo 12 y fueron traspasadas a Isaac en Génesis capítulo 26 y luego a Jacob en Génesis capítulo 28. Estas personas de fe vivieron en la tierra sin poseerla, pero nunca supieron cuándo habría de heredar las promesas. En Hebreos 11:16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Su fe fue paciente y resistió grandes penalidades porque creyeron que Dios tenía algo mucho mejor reservado para ellos. No tenían deseo alguno de volver a la tierra de su parentela, pero sí anhelaban el hogar celestial. Los patriarcas murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pues Dios les había preparado una ciudad celestial. De esta manera hemos visto ejemplos de cómo la fe es creer y confesar una persona, un evento o una promesa sin tener evidencia que lo compruebe. Por medio de su palabra, Dios nos da la fe para creer en Él. Dios nos da la fe para creer en su salvación. Dios nos da la fe para creer en sus promesas. Para creer en Dios la vemos en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. No solo Dios nos da la fe para creer en Él, también nos enseña a través de su palabra cómo adorarlo. La historia de Caín y Abel la vemos desarrollarse en Génesis 4, versículos del 1 al 10. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es muy probable que tanto Caín como Abel hayan recibido instrucciones de sus padres, Adán y Eva, y aún del mismo Dios de la necesidad de creer y de adorar a Dios a su tiempo, y como Dios lo había establecido en el capítulo 3 de Génesis. Para cubrir su pecado, Dios les hizo túnicas a Adán y a Eva con la muerte de dos animales inocentes. Y eso era lo que Dios requería para la expiación del pecado, la muerte de un animal inocente de lo mejor del rebaño. Caín solo trajo una ofrenda, dando a entender que Dios acepta la buena intención del corazón. Pero no fue así. Dios solo acepta la adoración que Él ha prescrito en su palabra. El desviarnos de esa forma de adoración no es necesariamente aceptada por mejor y buen intencionada que se está haciendo. A Dios se le adora como a Él le gusta que lo adoren y no todo adora a Dios como a Él le gusta. La excelencia del sacrificio de Abel destaca la fe de Abel. Ambos hermanos sabían qué requería Dios. Abel obedeció y Caín optó por no hacerlo. Abel actuó por fe y Caín demostró su incredulidad. Por medio de esa fe, Abel dio testimonio de todas las generaciones futuras de que una persona viene a Dios por fe para recibir su justicia. Gracias a su fe, la cual demostró en obediencia al requisito específico de Dios en cuanto al sacrificio, Abel fue considerado por Dios como justo, mientras que el sacrificio de Caín fue evidencia que se limitó a realizar un ritual mecánico de una manera desobediente sin dar evidencias de una fe auténtica. Sin fe nadie puede recibir la justicia divina. La ofrenda de Abel demostró algo acerca de su fe que no fue demostrado por la ofrenda de Caín. Por esta razón, Hebreos 11:4 establece que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, y por la fe, estando muerto, todavía habla de cómo debemos adorar a Dios como a Dios le gusta que lo adoren. Dios nos da la fe para que seamos salvos. En Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La historia de Noé aparece en Génesis 6. Los versículos del 12 al 14 dicen, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Así que por la maldad sobre la tierra Dios va a poner fin a toda carne y le da órdenes a Noé, al único hombre en el que halló gracia ante los ojos de Jehová, para que en el medio del desierto construyera un arca, o sea, una barca de transporte, y ésta le tomará unos 120 años en completar. En Génesis capítulo 7, versículos del 7 al 10. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer
y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y las aguas aumentaron y fueron cubiertos todos los altos montes, 15 codos, o sea, casi 7 metros por encima de los montes. Esto significa que el Everest en el continente asiático entre Nepal y China, conocido por todos como la montaña más alta del mundo con sus 8.843.43 metros de altura, pudo quedar sumergido 150 días en 7 metros de agua. Y todo aquello en cuya nariz había aliento del espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y a los 150 días, o sea, unos 5 meses en el arca, se detuvo la lluvia del cielo, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, hasta que el arca descansó sobre los montes de Ararat, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y puso el arco iris en el cielo como señal del pacto de que nunca más va a destruir a la tierra y a todo ser viviente con las aguas de un diluvio. Por lo tanto, en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, o sea, un diluvio en el desierto, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dios nos da la fe para creer en las promesas. En Hebreos 11:8 vemos la fe obrando en la historia de Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La historia de Abraham aparece en Génesis 12 en adelante. Abraham era un hombre de unos 70 años de edad cuando Dios lo llamó, y estaba casado con una mujer quien a su vez era su media hermana por ser hija de su padre, pero no de la misma madre. Sara, su mujer, era estéril, o sea que no podía concebir. En Génesis 12, versículos del 1 al 4, vemos que Dios llama a Abraham. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho. Abraham era oriundo de Ur de los Caldeos, en el centro a la derecha del mapa. Caminó hasta Harán y luego hasta la tierra de Canaán, que es la tierra prometida,
el lugar donde nace la nación de Israel y es donde está actualmente el territorio de Israel. En Génesis 12, versículo 7 dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. De esta manera dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham en tierra de Canaán se sentó a esperar la promesa que Dios le había hecho, sin evidencia, solo porque Dios lo dijo. A pesar de que Abraham tenía una promesa de ser una nación grande, Sara su mujer era estéril, por lo que Abraham no tenía una descendencia, y ahora Abraham se lo va a reclamar a Dios. En Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 6 leemos. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, quien era un siervo. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Así que Dios le da la fe a Abraham para que crea en la promesa de una gran nación, para que crea en la promesa de una descendencia. Pero al ser Sara estéril, el Señor también le hace una promesa en Génesis 18:10. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara tenía unos 90 años de edad. En Génesis 21, el Señor visitó a Sara como lo había dicho, e hizo el Señor por Sara como lo había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso del nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Por eso en Hebreos 11, versículos 11 y 12 dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Y eso es la nación de Israel. Luego Dios en Génesis 22 quiso probar a Abraham y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice el versículo 3, que Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y lo tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. En Génesis 22, versículos del 9 al 12, leemos.
Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Abraham no duda en sacrificar a su hijo por el temor y la fe que tiene en Dios. En Hebreos 11, versículos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham sabía que si Isaac moría en el holocausto, una de dos cosas podían ocurrir: Dios resucitaría a Isaac, o Dios le reemplazaría el hijo de la promesa a Abraham. Abraham sacrifica a su hijo por el temor que tiene de Jehová. Así que, en el sentido figurado, al Dios no dejarlo que matara a Isaac, Abraham lo volvió a recibir. Todavía faltan unos 20 versículos en Hebreos 11 que para discutirlos utilizaríamos la misma exégesis histórica para explicarlos. En estos versículos hablan de Isaac, de Jacob, de Esaú, de José, de Moisés, de Josué, de Rahab, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y el capítulo 11 pues concluye: y todos estos obtuvieron aprobación por su fe. Fe es creer y confesar una persona, un evento o una promesa sin evidencia que lo compruebe. Este patrón se exhibe muchas veces a través de la escritura, y el mejor ejemplo de creer y confesar una persona, un evento y una promesa sin tener evidencia lo podemos ver en Romanos 10, versículos del 9 al 11. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, una persona, y crees en tu corazón, anterior aparece confesar y ahora creer, que Dios le resucitó de entre los muertos, un evento, serás salvo, una promesa. El mismo patrón de creer, confesar una persona y un evento se repite en el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Y para el cristiano la misma definición aplica. Fe es creer y confesar a una persona, y esa persona es Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Muy buena pregunta. Muchos judíos del tiempo y de hoy día no creen que Jesús, quien se autoproclamó ante el pueblo como el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿Quién puede darnos evidencias de que Jesús existió hace 2000 años antes como persona y como el Hijo de Dios, que hizo muchos milagros y que vino a darse como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo? Realmente en esta tierra nadie puede dar esas evidencias. Sin embargo, sin evidencia alguna, creemos que Jesús es la persona que dice la Biblia. Fe es creer lo que dice Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe es creer sin dudar, sin evidencia de que la persona de Jesús es el Hijo de Dios para vida eterna,
cuál es el evento y la promesa. Hoy día la ubicación del Gólgota, el lugar de la crucifixión y de la tumba de Jesús, son temas debatibles entre las diferentes doctrinas. ¿Dónde están ubicados? Hace casi 2000 años los romanos destruyeron la ciudad. Sin embargo, creemos por fe, sin evidencia alguna, que Jesús muere en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nuevamente creemos y confesamos a Jesús en los eventos de la muerte y resurrección sin saber dónde está el Gólgota ni la tumba, y creemos y confesamos del perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, sin tener evidencia fuera de lo que nos dice la Biblia. Al igual que Abraham, también creemos y confesamos en promesas sin tener evidencia. Por ejemplo, Hechos 1, versículos del 10 al 11. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Creemos en la promesa de la segunda venida de Jesús, el juicio de las naciones, el establecimiento de su reino, pero no tenemos evidencia de que eso será así. Pero lo creemos y lo confesamos porque así es como lo dice la Biblia. Así que por la fe sin evidencia, solo por lo que dice la Biblia, creemos en y confesamos a la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombres, el Mesías enviado. Por fe sin evidencia, solo por lo que dice la Biblia, que creemos y confesamos el evento de que Jesús murió en una cruz y que resucitó al tercer día y que la tumba está vacía. Por fe sin evidencia, solo por lo que dice la Biblia, creemos y confesamos en la promesa de su segunda venida. Pero la fe no es la psicología de la mente positiva, donde usted piensa que si es cristiano y tiene fe en Dios, usted puede materializar todo lo que se le viene a la mente. Los ministerios de la prosperidad y otros interpretan incorrectamente lo que dice Filipenses 4:13, cual dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo que dice Mateos 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Estos dos versículos sugieren que Cristo está obligado a concederme todo lo que yo le pida en fe y sin dudar. Quiere decir que si yo aplico los elementos de la fe, de certeza y convicción, y no lo dudo, puedo tener mucho dinero, un nuevo carro, una nueva casa, un mejor trabajo. La psicología del pensamiento positivo es un engaño a la iglesia. Por más certeza, convicción y fe que una persona cree que puede tener en Dios, nadie en la comunidad común de cristianos saltaría de un avión sin utilizar un paracaídas, pensando que al llegar a la tierra Dios lo va a rescatar del golpe de la caída. Por más certeza, convicción y fe que una persona cree que puede tener en Dios, es irresponsable durante una pandemia salir a la calle sin un tapabocas. Si hay un virus cerca y no está protegido, es muy probable que se va a contagiar. Dios no le va a cuidar ni está obligado a contestarle una oración por malinterpretar la fe con la psicología del pensamiento positivo. Abel creyó que tenía que traer lo mejor de su rebaño para agradar a Dios. Noé construye un arca en el medio del desierto para salvar su casa de un diluvio.
Abraham habita en una tierra que no es su tierra natal. El mejor ejemplo de la fe lo encontramos en el credo de los apóstoles, cual dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En eso es todo lo que tenemos que creer sin evidencia. Y esa es la fe que agrada a Dios. En la próxima lección hablaremos de cómo pedir por nuestras peticiones. Por el momento cerraremos con las preguntas de aplicación. ¿Qué se trata en Hebreos 11? Hebreos 11 define qué es la fe y provee un resumen de la grande nube de testigos que dan testimonios poderosos del valor que tiene vivir por fe para que tengan fe en la verdad de Dios en Cristo. ¿Cómo se define la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esta definición? Que la fe es creer y confesar una persona, un evento o una promesa sin evidencia que lo compruebe. ¿Por qué sin fe no se puede agradar a Dios? Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe. ¿Qué evidencia tenemos de que Dios existe? Romanos nos indica sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. La creación nos da testimonio de que Dios existe. Mencione algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar a una persona sin tener una evidencia. Dios Padre es el creador de todo. Jesús es el Mesías, el Salvador. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Menciona algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar en un evento sin tener la evidencia. La creación, el diluvio, la muerte y la resurrección de Jesús. Menciona algunos ejemplos bíblicos donde debemos creer y confesar en una promesa sin evidencia. Lo vemos en la salvación, lo vemos en el arco iris después del diluvio, la segunda venida de Jesús, el establecimiento del reino. ¿Qué tipos de fe Dios le da al hombre a través de su palabra? De un ejemplo de cada uno. Dios da la fe para creer en Él. Eso lo vimos en Abel y su sacrificio. Dios da la fe para creer en su salvación. Eso lo vimos en Noé, el arca y el diluvio. Dios da la fe para creer en sus promesas. Eso lo vimos en la primera y la segunda venida de Jesús. ¿De qué trata la psicología del pensamiento positivo? La psicología del pensamiento positivo es una fe engañosa que promueve ciertas doctrinas para sugerir que Dios le concede cualquier tipo de petición a un cristiano que cree y que está convencido de algo en su imaginación, si cree, si tiene fe y si no duda. Esta fe es engañosa porque Dios no contesta peticiones que no se alinean con su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias por las verdades que tú nos has dado a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque somos hombres de poca fe y necesitamos, Señor, que tú nos aumentes nuestra medida de fe.
que podamos creer en ti sobre todas las cosas, te podamos confesar como el Salvador, como el único Dios, como el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, las promesas de tu segunda venida, el establecimiento de tu reino. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo esto viene la salvación aun cuando nosotros no lo podemos ver, no lo podemos evidenciar. Padre, te pido por esa población de cristianos que están tristemente engañados, Señor, en la psicología de la mente positiva, la fe engañosa, la fe que ellos creen que pueden, Señor, en su mente imaginarse algo que tú se lo puedes conceder. Padre, te pido, Señor, por la decepción que eso ha producido en cada uno de ellos, que tú puedas levantarles su corazón, darles una nueva esperanza, puedas poner sus ojos en ti, te puedan adorar, te puedan glorificar, te puedan eh, mirar como Señor para evidencia de lo que viene para cada uno de nosotros que te confesamos como el Salvador. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Salva a tu pueblo hoy día en el mérito, Señor, de Jesucristo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias al Señor por su salvación. Esperamos que se disfruten del resto del servicio. Dios salve a su pueblo, que el Señor les bendiga. Amén.